Zue memoria inklusiboaren arloan enkistauta dagoela prozesua. Ez dakit, dara hilabete gutxi udan bertan presoen abokatuek kesu ziren Madrilgo espetxe politikaren inguruan, grado progresioaren inguruan, eskaera gehienak, bai kolektiboak, bai partikularrean ere bertan bera geratzen zirela, epaileek blokean dituztela. Ez dakit hor ere enkistatuta dagoelaren zantzu diteko zuen, uste zuen benetan aurrera pausoak egiten ari dira. Uste dut ostoian 94an guk hemen Bilbon, gure kideak, plantatu zuten oso beharrezkoa zela. Presoaren gaiaren konponbidean eta berrizarteratzearen programan definitzerakoan egitea planteamendu bat preso guztiak egin dezaten rekorridoa. Hori, guretzat, hori da elemento klabea. Udan egon dira erantzun positibo batzuk, Maite Garrifen kasuan gu balorean eman dugun, eta gero egon dira ere erantzun negatiboak, bai kartxela bakoitzearen junta de tratamiento ditutakoa, edo Audientzia Nazionalean epaitegian. Bi elementu horiek egon dira oraindik, gure ustez, eta aspektu bat definitzen ari dela, guztiz beharrezkoa dela eta klabea izango da. Lo traduzco a castellano. Sí, el 24 de julio mis compañeros en la rueda de prensa que dieron el Colegio de Abogados ya plantearon que en la cuestión de la resolución de los presos y dentro de esta, en la definición del programa de reintegración, lo fundamental es que se vayan definiendo los aspectos para que la totalidad de los presos puedan hacer ese recorrido. Eso es el elemento fundamental y son elementos que están en debate en este momento y lo vemos en los medios de comunicación con aportaciones de diferentes agentes. Dicho esto, es cierto que este verano ha habido datos positivos en la cuestión de progresión de grados, la resolución sobre Maite y Garriz, que la pusimos en valor, y también ha habido negativas, tanto en las juntas de tratamiento penitenciario de cada cárcel, como en el caso de la propia juez de vigilancia de la Audiencia Nacional. Nosotros lo que nos parece fundamental es lo que nos dijimos ya el 24 de julio, es decir, es un elemento, y lo acabamos de decir, la cuestión de la resolución de la problemática de las personas presas es un elemento fundamental en la convivencia democrática. Tenemos que avanzar en ese sentido y los diseños tienen que trabajar para que el conjunto de los presos hagan esa reforma. Memoria inklusiboaren aipatzen duzu enkistatuta dagoela, hori desenkistatzeko zeintzu dira foro sozialak proposatzen dituenak edo ze interlokutorerekin ari zarete horren inguruan? Momentos diskreziago zikonak zuen. Guretzat gaur planteatzen duguna da, bizikidetza demokratikaren arloan, guzti importantea da gai horri ere heltzea. Guk lanean ari gera eta arituko gira. Momentu honetan, helburua jarri dugu, memoria inklusibo bat, eta helburu horretan errelato guztiak erosoak modu batean, razonablemente erosoak sentitzea, baina espero dugu kurtso bitartean egitaia proposamen konkretuak. Ez gaude gaur prestatuak, ez ditugu gaur elementu guztiak proposamen zehaz bat egiteko. Markatu cuando su discreción es bendición. La pregunta que me ha hecho sobre las aportaciones, la constatación de que la memoria inclusiva está enquistada, yo creo que es evidente y el debate está en los medios. ¿Y cuáles son las aportaciones? Bueno, me vais a permitir quedarnos en este momento en el marco discreto del trabajo que estamos haciendo. Hemos marcado los objetivos. El objetivo es llegar a construir una memoria inclusiva en la que de manera razonable todos los relatos se sientan razonablemente representados. Ese es el objetivo. Es un objetivo difícil y así lo constatamos y lo decimos. Lo estamos trabajando en ese sentido, estamos a lo largo del curso y hay dando una serie de elementos en ese terreno que nos permitís quedarnos en el aspecto más. No hay en la descripción porque son trabajos sin finalizar, están en curso. Incluso añadiría, es una cuestión que puede tener tiempos. Es decir, nosotros sí estimamos que en la medida que la cuestión del reconocimiento a todas las víctimas y la cuestión de los presos esos nudos vayan soltándose o vayan poniéndose en un carril correcto, la otra cuestión será más fácil de abordar que hoy día. Sobre la reformulación de la ley de víctimas de abusos policiales, ¿podrías concretar algo en qué se va a avanzar? Porque en Navarra, por ejemplo, se hizo una que quizás estaba un poquito por delante de la que tenéis aquí y tal, pero el Tribunal Constitucional la echó abajo. Ahora cuando habéis de reformular
base a qué? No inventamos nada nuevo, o sea, hay un acuerdo de los dos gobiernos que aún no conocemos, nadie conoce, nosotros no conocemos los contenidos, que se va a llevar al Parlamento. Nosotros al Parlamento Vasco, en el caso del Parlamento Navarro, empiezan de cero, ¿de acuerdo? La reescritura, diríamos en este caso. Nosotros entendemos que en este tema es fundamental la capacidad de diálogo de la mayoría del Parlamento Vasco. Nos preocupa los desacuerdos que se produjeron ya en su momento, cuando se aprobó la ley, que hubo partidos también que se abstuvieron, etcétera, nos preocupa, pero nos parece fundamental en la construcción de la convivencia que ese tipo de víctimas se sientan reconocidas. Y para eso hace falta el instrumento legislativo, que es la ley, y nos parece que es fundamental que los partidos hagan un esfuerzo de acuerdo, de diálogo previo, evidentemente, y de acuerdo también en esta cuestión. Euskaraz esatea, legaren inguruan bi egoera daude, bata da Eusko Legebiltzarrean akordio bat egon dela bi gobernuen artean, bi gobernu bat Eusko Jaurlaritzaren artean, eta adostu dute formulazio bat egitea, eta Nafarroan zerotik hasten dira berriro idazten, ez? Guretzat importanteena da bi kasuetan lortzea aurreko aldietan lortu ez den akordio zabala eta transversala. Guk bai eskatzen diogu alderdiei esfortzu bat egitea eztabaidarako gaitasuna eta akordiorako gaitasuna lortzeko akordio bat ere gai horren inguruan. Zergatik, bizikidetza demokratikoaren perspektiban oso garrantzitsua da horrelako motako biktimak ere errekonozituak eta erreparatuak sentitzea.